niños. Si me preguntas, son las criaturas más inocentes de este mundo. Pueden ser vistos como personas inocentes e ingenuas que no entienden mucho el significado del mundo, pero no lo creo. Estoy totalmente de acuerdo con la parte inocente e ingenua, pero entienden el mundo en el que vivimos al menos tanto como nosotros. Sin embargo, siempre les dicen algo a los adultos a su manera, pero a veces nuestros oídos no oyen o nuestros ojos no ven, ya sea porque nos hacemos mayores o porque estamos cegados por el caos de la vida. Al igual que Melek no puede hacer que los adultos escuchen los gritos que ha acumulado en su interior. El ángel se está acabando lentamente, se está derritiendo gota a gota, y nadie alrededor puede ver los pozos oscuros en los que es arrastrado. Melek ha estado jugando el juego de la felicidad a su alrededor por un tiempo. Lo hace muy conscientemente. Mientras hablaba con el pequeño Hedif, le dijo, y ora en secreto también, para que los que te aman no se enojen cuando te vean llorar. Esto es en realidad algo que aprendió de su madre. Si recuerdas, Nare solía hacer lo mismo. Por mucho que sufriera, se entregaría a sí mismo para que quienes lo amaban no estuvieran tristes, y trataría de convencer a todos de que estaba bien con una sonrisa en el rostro. Ahora vemos este comportamiento en Melek tal como es. Como un niño que perdió a su madre, se aferra a su padre con todo su ser. Está constantemente riendo y jugando junto a Shankar y convenció a su padre para que jugara este juego de la felicidad. Shankar no podía darse cuenta de lo triste y miserable que estaba su hija. Es difícil para ella darse cuenta, de todos modos, porque aunque Melek lo tiene todo, es un padre que acaba de conocer a su hija. La brecha de 8 años dificulta que padre e hija se entiendan. Esta dificultad se aplica no solo a Shankar, sino también a Melek. El orden al que estaba acostumbrado Melek ya no existe. Cuando su madre estaba con él, toda la atención estaba puesta en él. Nare dedicó toda su vida a su hija, pasando cada momento con ella. Estaba hablando de todo con su hijo, tratando de superar cada camino con él. Shankar no podría hacer esto aunque quisiera, porque Melek no es la única persona en su vida. Sí, la persona más importante es su hija, lo tiene todo, pero Shankar tiene una empresa que administrar, personas a las que cuidar y un azul que se adentra en la oscuridad a gran velocidad. Ahora podemos decir que importa a Mavi, pero en el personaje de Shankar F no hay manera de defraudar a alguien y le hizo una promesa a Mavi. Sí, la otra persona no le exigió tal cosa, pero Shankar quiere hacer algo para sobrellevar sus sentimientos, aunque sea un poco, y como vio que Mavi necesitaba más ayuda, era inevitable que se dirigiera hacia eso. Dirección. Cuando este es el caso, el interés se divide y Melek no quiere aceptarlo, especialmente ver a su padre al lado de Mavi fue la gota que colmó el vaso para él. Si bien extraña a Nare cada vez que se cierra, cuando ve a su padre junto a Mavi, le dice a su abuelo, llévame con mi madre. Dicho. Era una especie de grito de auxilio. Melek necesita a su madre porque no quiere estar sola. Aunque todos a su alrededor temblaron, en realidad comenzó a hacer una comparación en su cabeza. Antes no tenía padre, su madre estuvo con él en todo momento, ahora no tiene madre, al contrario, quiere a su padre a su lado. No tiene intención de compartir, especialmente con un extraño, por lo que corrió hacia Guben. No sé si Melek volverá con su madre, pero esta niña ahora está en alerta roja y creo que necesita ayuda profesional. De lo contrario, no podrá salir fácilmente de la depresión en la que ha entrado. Cuanto más dolorosa sea la situación a la que ha llegado Melek, más dolorosa será la nueva culpa en la que caerá Shankar. Si todo fuera normal ahora, culparía a Shankar muy claramente. Yo pensaría que dejó sola a su hija, diría lo que se me ocurriera, pero nada es normal. Shankar está pasando por un momento muy difícil como Melek. No es fácil para Shankar, primero la partida de Nare, luego la muerte de su mejor amigo y quedarse solo con lo que dejó atrás. Shankar F no pudo salvar ni a Hedif ni a Nare. Quiere perdonar a la mujer a la que llama mi vida, pero esta vez no está tan enojado como para perdonarlo. Siempre digo que, en el fondo, él sabe por qué se ha ido, por qué no puede soportarlo. Por eso siempre tiene esta palabra en la boca, no pude protegerlos. No será fácil para Shankar deshacerse de la caída del cabello de Melek y que un extraño le cuente la situación en la que se encuentra su hija antes de que pueda superar el dolor de todo esto. Sabemos más o menos sobre su carácter. Automáticamente comenzará a culparse a sí misma, en cuyo caso, si Melek insiste demasiado, incluso puede ser persuadida de enviarla con su madre para que su hija sea feliz. Si bien es obvio que ha estado viviendo últimamente, se ha enfrentado a una prueba mucho más difícil que lo arrastrará hasta el fondo. Shankar vive con una punzada de conciencia que crece cada día que pasa y se apodera de su alma. Supongo que ya no aguantará como antes, ¿no será por eso que no le contó todo a Mavi? Abrió su corazón, dejando salir todo el dolor dentro de él. Esto no fue solo un alivio de un año, fue como quitarse el peso de toda una vida. De hecho, pudimos ver a Shankar más aliviado.
Mientras describía su propio dolor, al ver que la otra persona estaba luchando con un gran dolor, quiso ayudarlo. Dado que sacrificó a sus seres queridos por un gran dolor, no permitiría que le pasara a nadie más, pero supongo que no será así. Parece que Shankar será su mayor apoyo mientras quiere ayudar a Mavi a su manera. Como una madre que acaba de perder a su hija, vio la depresión en la que cayó Melek e intervino de inmediato. No hay posibilidad de que Shankar vea la situación como Mavi porque no es madre. En este caso, las mujeres pueden ser más elaboradas, como lo fue. Será el mayor valedor de Shankar en este sentido. Blue, viendo la condición de Melek y sosteniendo la mano de Shankar mientras ella luchaba consigo misma, creó tal perfección en mí. Tal vez el alma de Shankar ya no necesite ser salvada, sino ser salvada. Vamos con Mavi. Cada semana siento que la conozco y la quiero más. Por un lado, no es de los que se esconden detrás de su dolor y llanto. Aunque todavía es un misterio por qué quiere ir a Kos, según tengo entendido, es una mujer que lo ha hecho todo sola y se vale por sí misma. Por ejemplo, a pesar de todo lo que compartieron con Shankar, él no acudió a ella en busca de ayuda. Encontró una solución y la implementó él mismo. Lo que me gustó aún más fue que no hizo que nadie cuestionara nada de lo que hizo o experimentó. Espero que siga así para siempre, me encantó así. Eso sí, por muy fuerte que sea, el dolor de un niño que lleva dentro a veces lo golpea. La semana pasada dije que no sería fácil para ella estar en el mismo lugar que Melek. Para una madre que enterró a su hijo hace solo 8 meses, debe ser muy difícil estar con alguien de la misma edad. Cada vez que miraba a Melek, podía ver la decepción en sus ojos desde el otro lado de la pantalla. Mientras esos breves momentos me penetraban, me encontré de nuevo en un ataque de nervios. ¿Cómo puedes adivinar? Alice comenzó a hablar y, naturalmente, me puse nervioso. Estoy más allá de su intervención en la vida de sus propios hijos, se ha pasado de la raya otra vez. Ahora, desde su punto de vista, podemos decir que es una madre que trata de proteger a sus hijos, pero como sabes, los hijos de Alice no son su única prioridad. Cuando dice familia, mansión, nombre, puede arrojar a su gente más cercana al fuego sin pestañear. Ahora empezó a ver a Blue como un peligro. Mentiría si dijera que no empecé a preocuparme por Mavi porque sabía lo que le hicieron a Nare antes. Sí, Alice mostró muy bien sus límites, pero, ¿la otra persona entendió esto? Soy sinceramente escéptico. Solo quiero esperar que no intente ir demasiado lejos de nuevo, como lo hizo antes. Quiero hablar sobre la relación de Elvan, Bora y Shankar. Me hicieron reír a carcajadas esta semana. Sus escenas eran muy naturales. He recibido señales muy claras de que habrá un fuerte conflicto entre Shankar y Bora. Este personaje de repente dispersó la atmósfera lúgubre que había dominado la serie durante mucho tiempo y agregó un gran colorido. Elvan tuvo un matrimonio fallido. Bueno, fracasó en ese momento. Aunque Shankar se volverá loco, sigo creyendo que esta personalidad de 2 colores hará un maravilloso arco iris. Nos despedimos de otro personaje en Sephirin Cazeta. Tuve la tristeza de despedirme de Karaman Boz, a quien quise mucho, aunque fue malo desde el primer momento que llegó. El héroe también era un hombre cuya vida no era justa y cuya vida fue cambiada por un accidente. Desde aquel triste suceso, toda su vida transcurrió con la codicia de la venganza y el ira. A medida que se enojaba por dentro, crecía su rencor contra los padrinos de boda, pero el sistema de vida es muy diferente. Le quitaron 2 vidas. Era un dolor que había destruido toda su vida, haciéndolo cada vez más loco y malvado con cada día que pasaba. Cualquiera que vive lo sabe, perder a alguien es un dolor que mata por dentro. Especialmente si esta persona perdida es la persona de la que te enamoraste, solo deja un gran vacío. Karaman perdió no solo a su amada sino también a su bebé por nacer. Así es la vida. Lo que obtienes de alguna parte, por otro lado, a veces se lo puede devolver a la gente. El héroe se despidió de 2 personas a las que amaba mucho, pero el destino le dio una nueva vida para reemplazar la que había perdido. Así, su historia se completó y salió de esta tierra. Hay una última cosa de la que me gustaría hablar esta semana. La chica del embajador se ha vuelto extremadamente estancada. La serie ha pasado por un periodo muy difícil, sí, pero aún así el tema sobre el que se construye la historia no es mejor que antes. Sí, el conflicto principal se puede eliminar en una serie y se puede establecer otro conflicto en su lugar, pero la condición más importante es esta: el conflicto recién establecido será mejor que el antiguo o será equivalente. Desafortunadamente, la hija del embajador está lejos de cualquiera de estas situaciones. Espero que los guionistas puedan resolver este problema lo antes posible.